buenas tardes. Soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, hace poco criticábamos aquí la desvergüenza de algunos gobernadores salientes, sobre todo de Veracruz, Quintana Roo y el otro de Chihuahua, en el sentido de que quieren protegerse después de todo lo que robaron y pretendiendo modificar leyes, incluso creando instituciones para que los protejan, y sobre eso queremos hablar hoy. Así es, fuimos a entrevistar a varios diputados para preguntarles su opinión en torno a este blindaje que intentaron hacer los gobernadores y que, bueno, tuvo que intervenir incluso la PGR, el gobierno federal y hasta el PRI con advertencias de que pues no los iban a apoyar. Vamos a ver qué nos comentaron los legisladores entrevistados. Es un acto indebido que a través del control que tienen en los congresos los gobernadores manden iniciativas de tal manera que los protejan y no sean enjuiciados por actos de corrupción. Y bueno, no compete al Congreso del Estado, pero sí a los diputados federales modificar la ley y blindar ahora sí a los gobernadores entrantes en ese sentido. Ciertamente, si algún funcionario público, refiriéndonos tanto a los gobernadores como a sus gabinetes, cometieron cuestiones de corrupción, sean enjuiciados con la ley, porque de hecho pues así lo demanda el pueblo hoy en día, ¿no? Los congresos no están haciendo su función, que es ser contrapeso del Ejecutivo, sino más bien son comparsas del Ejecutivo. Yo creo que independientemente del partido que uno provenga o lo postuló, se debe a la gente, a quien representas verdaderamente, y en ese sentido tienes que actuar como contrapeso del Ejecutivo. Es decir, que si alguien ha cometido un ilícito, un acto de corrupción, cualquier funcionario que sea, debe ser castigado conforme a la ley. Que los congresos de los estados deben de ser totalmente independientes, como el espíritu de la Constitución lo marca, ¿no? Pero yo no hablaría de congresos débiles. Yo más a lo mejor hablaría de funcionarios abusivos, pero que afortunadamente tanto la Suprema Corte como el Sistema Nacional Anticorrupción evitan este tipo de prácticas. Qué bueno que hoy día la gente se dé cuenta de este tipo de cosas. Hoy día la ley no permite ese tipo de situaciones por parte de los gobernadores salientes, y qué bueno que les hayan vetado esos tipos de reformas, porque eso quiere decir que México está despertando y que México, la sociedad, ya manda. Ya no los gobernadores mandan como de antaño. Qué bueno, y que si tienen cuentas pendientes, lo paguen. El hecho de que los gobernadores salientes quieran blindarse es un hecho de culpabilidad, es mea culpa. Ellos, preocupados porque hicieron mal las cosas, quieren aprobar leyes y normas que los blinde, que los proteja. ¿Por qué lo hacen? Porque son culpables, porque alcanzaron sus gobiernos niveles de corrupción que son condenables, y porque ellos manejan a su antojo los congresos locales. En muchos de los casos los congresos locales son oficinas de trámite, siendo y qué bueno que la sociedad esté reaccionando para que eso no suceda y estén echando atrás intentos como lo que quiso hacer el gobernador Beto Borges en Quintana Roo, Javier Duarte en Veracruz y César Duarte en Chihuahua, en el intento desesperado por blindarse para que la justicia no los alcance por actos de corrupción que cometieron. Es una debilidad de los congresos son contrapesos a los excesos del poder ejecutivo, y esa es una facultad que la Constitución les otorga, ser contrapesos y ser un poder que les permita frenar los excesos del poder ejecutivo. Desconozco cómo se haya portado el tema en los congresos locales, ¿no? Yo creo firmemente en la independencia de los poderes, el poder legislativo, judicial y pues nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos al dar la atención a la gente o al manejar pues, recursos públicos. Entonces, pues uno tiene que cumplir la normatividad o las reglas de operación de cada programa y dar cuenta de las obras que se hacen. Entonces, yo te podría decir que cada quien haga lo que le toca. Es muy lamentable que los gobernadores ahorita estén pretendiendo blindar su salida. Es entendible porque no esperaban una catástrofe como la que se les vino. Si ellos pensaban que se iba a quedar una persona afín, alguien de su partido, y ahorita pues, con la pérdida de tantas gubernaturas, pues desde luego
que les mueve el tapete. No tan desacierto que lo permitan las cámaras, que lo permita la ciudadanía, porque creo que es el momento en que podemos realmente conocer el estatus sobre el cual se desenvuelven nuestros gobiernos, ¿no? Ahorita percibo que es la sociedad civil la que no debe permitir que este tipo de cuestiones suceda. ¿Por qué la sociedad civil? Porque, bueno, pues en las cámaras ellos dominan. Sí, ellos dominan las cámaras. Entonces creo que debe de ser a partir de la ciudadanía. Es una debilidad de los congresos locales y es una alineación de los congresos con el Ejecutivo. Es decir, no se convierte en un contrapeso, sino que se vuelve una comparsa. Entonces, esto te demuestra no tan solo la debilidad, sino la alineación en el sentido del Ejecutivo, ¿no? Este intento de protegerse mediante la ley, también con instituciones encabezadas por incondicionales y también quizás hasta cómplices en la corrupción que se ha denunciado, pues evidencia claramente que están actuando con dolo, con ventaja, con cinismo, y que ellos mejor que nadie saben que efectivamente incurrieron en corrupción y que sus actos corruptos deberían ser castigados. Digo, le temen a la cárcel porque saben que merecen la cárcel. Sí, por supuesto. Evidentemente vemos, bueno, las opiniones de los legisladores, ahora sí que sin importar el partido, creo que todas son de reproche a este tipo de cuestiones, del intento, ¿no?, de los gobernadores que están por salir, de tratar de colocar gente incluso afín a ellos en puestos claves, donde se podría investigar casos de corrupción, donde se podrían investigar posibles irregularidades de los actuales gobiernos. Y bueno, pues están enfrentando, la verdad es que, como tú mencionabas en otro programa, lo que se conoció como los nuevos rostros del PRI, están saliendo pues igual o peor que muchos que fueron criticados. Es decir, estos nuevos rostros del PRI resultaron peor que los viejos rostros del PRI tenidos por corruptos, porque esos viejos rostros del PRI tenidos por corruptos, cuando menos eran eficaces haciendo obras y estaban cerca del pueblo, y esto ni eso. La verdad es que creo que estuvo bien que se haya frenado este intento, porque pues estaba violentando el Estado de Derecho. Era muy declarado, muy abierto el cinismo y la desvergüenza, ¿no? Y primero era más Veracruz, porque Veracruz fue de los más criticados, de los más exhibidos, evidentemente. Además de que creo que pues el gobernador entrante, Yunes, también ha ayudado a exhibirlo precisamente porque tiene un activismo fuerte. Pero también están los otros casos que están increíbles, el caso del gobernador de Chihuahua y del gobernador de Quintana Roo, que incluso ha sido acusado de despojar a los empresarios de sus hoteles, de cometer una serie de irregularidades que tendrán que investigarse. Sí, parecía que este México ya había desaparecido. La verdad que está muy vivo y muy fortalecido, y además impune, porque incluso hasta este momento no se les ha molestado con nada, ¿eh? Y el caso de Veracruz tiene acusaciones penales, también el de Chihuahua y también el de Quintana Roo, y no se les ha molestado para nada, que yo sepa, ni siquiera los han citado a declarar. Sí, ¿no? Y lo que pasa ahí, bueno, pues el riesgo de la impunidad, de que no suceda nada. Creo que, excepto Yunes en Veracruz, y bueno, evidentemente también en Corral, en Chihuahua, que han reclamado. No sabemos en Quintana Roo qué vaya a pasar, pero lo ideal también sería que exista una investigación y que no se permita que se encubra al gobernador saliente en caso claro de que se detecte que incurrió en faltas o incluso en delitos. Y también esto pone de manifiesto una vez más la docilidad de los congresos locales hacia los gobernadores, es decir, el Ejecutivo con ascendencia, que domina también al Poder Legislativo. El Ejecutivo, o sea, el gobernador, pues, porque si no interviene la Federación, si no se frenan esos intentos, los poderes legislativos de Chihuahua, de Veracruz y de Quintana Roo hubieran aprobado esas leyes que protegen y que blindan. Me dicen, le blindan, pues es protección, es encubrimiento y es todo, ¿no? Blindaje, como se siente débil la cuestión. Yo creo que esta es una cuestión más allá que el blindaje, ¿no? Sí, mucho más allá, que se tiene evidentemente que verificar. Bueno, el escándalo ha sido tal que el gobierno federal, al que se le estuvo exigiendo por parte de los partidos de oposición y de empresarios también, tuvo que actuar a través de la PGR, salir, advertir, al igual que la dirigencia nacional del PRI, que no iban a apoyarlos, que no iban a cobijarlos, y pues exigirles que no trataran de blindarse, porque le estaban generando, de por sí ya tenían una mala imagen al PRI, pues con esto peor. Claro, pero es una cuestión que también tiene que preocuparnos. Estos 3 estados que estamos mencionando, Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua, son estados que ganó la oposición. Si hubieran ganado los del PRI,
tal vez ni nos diéramos cuenta de todas las tropelías, todos los atropellos y todo pues el abuso que cometieron. Se está sabiendo porque fue la oposición la que ganó. Ya me imagino que si nomás eran esos tres los únicos que robaban en esa forma, ¿cuántos gobernadores más están en esa tesitura, en esa misma línea y en esa misma visión de lo que es el ejercicio del poder, ¿no? Porque eso se supo porque ganó la oposición. Si no, no supiéramos. Sí, no se sabría nada y seguramente habría quedado todo ahí encubierto, lamentablemente, ¿no? Bueno, aunque en Quintana Roo, bueno, en los estados ya había denuncias, sí, porque hasta la universidad se confrontó en el caso de Veracruz con Duarte, y lo que no había sucedido es que el PRI, que el gobierno federal que intervinieran, pero bueno, ante el escándalo que se hizo, fue cuando ya salieron ahí a hacer señalamientos. Y además ahora se acaban de publicar las leyes anticorrupción, habrá un sistema nacional que esté precisamente combatiendo ese cáncer que existe y que al parecer es una de las principales acusaciones a estos tres gobernadores salientes. Sí, definitivamente creo que ahí es para preocuparse que existan estas situaciones y que sobre todo que iban a quedar impunes. Quizás no queden y todavía haya que ver si de verdad se les castiga como me lo merecen. Y aquí, bueno, todos los diputados coinciden y también hay quienes señalan que porque pues no hay un contrapeso en el Congreso. La verdad es que en la legislatura local, pues la mayoría tampoco es la oposición. Sí, porque incluso... Aunque claro, no estamos en un caso. Incluso en esos países, esos estados, la oposición misma, la mayoría está comprada, está cooptada. Entonces por eso hicieron lo que quisieron, porque los apoyaron. Ni siquiera hubo críticas. Sí, exactamente. Como aquí ha habido en algunos puntos, por ejemplo, la ley Atenco y otros puntos polémicos, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.